continuar en sintonía de HCH Matutino y aquí estamos nuevamente en un inicio de semana para, traer distintos temas de conversación importantes en la región, en el país, a este espacio que tengo el gusto de compartir con don Eduardo, Ceci y Carolina. Usted sabe que casi que las últimas 2 semanas hemos estado hablando muy seguido del proceso electoral, pero hoy vamos a hacer un paréntesis, de cierta forma tiene relación, pero vamos a hacer un paréntesis con el tema del COVID. Ha generado mucha controversia, no solo en Honduras, también en la región, la orden que proviene del gobierno de la República de que los empleados públicos pasen a teletrabajo. Y yo me di la tarea este fin de semana de dar un seguimiento de cómo va el manejo político del COVID en la región, porque ustedes saben, don Eduardo, Ceci y Carolina, que ya no es lo mismo en la percepción social el COVID ahora que hace 5 años y por ende ha cambiado también la forma en que los gobiernos la gestionan. Que yo me he preguntado en qué ha cambiado si hasta ahora nadie conoce el medicamento eficaz para la COVID. Bueno, es que ese ya estamos hablando del manejo médico, pero yo me refiero al manejo social y político porque, hace 5 años cuando estalló esta cuestión, pues yo creo que ante el desconocimiento mucha gente se murió de miedo. Ok, pero ahora me parece a mí, y de hecho ya vamos a ver algunos datos, hay menos temor de lo que había hace 5 años y eso tiene muchas explicaciones. Sobre todo hay muchos datos en el caso de Estados Unidos. Que es bien fregado, abogado Rafael Jerez, andar diciendo que sí hay o que no hay, porque si no hay, ¿le da a usted? Ah, no, es que sí. Yo creo que la precaución hay que tener. No hay, es que sí hay casos, pero no como lo están haciendo ver en el gobierno. Está diciendo que no hay COVID. Y le puede llegar a una persona cercana. Sí, claro. Y le da, aquí me habló una mujer a mí que me dijo, Eduardo, mire, yo estoy con COVID, me dijo. Lo que pasa es que ya no da a muchas personas con la gravedad de antes. Pero es que también depende de la enfermedad. Pero si usted tiene una enfermedad base, si usted es una persona mayor. No va a dar la misma complicación por el tema de la vacunación que lo de antes. En algunos casos, pero no es que la vacunación más bien afectó. No, pero con el tema de la vacunación, eso es lo que se decía, que si te daba COVID no te pegaba tan fuerte. Con la misma gravedad que si no tuviera. Bueno, yo creo, don Eduardo, que una conclusión preliminar que usted está trayendo a la mesa y me parece a mí no se ha manejado adecuadamente es primero, la disponibilidad de datos y cómo se comunican esos datos. Porque incluso, si lo vemos en pantalla ahora, hasta el momento el gobierno de Honduras se ha pronunciado sobre el COVID en 3 ocasiones. El 23 de julio, que es cuando anunció el incremento de enfermedades respiratorias, entre ellas COVID-19, que ahí fue cuando determinaron pasar a teletrabajo 24 y 25. Luego, eso fue el 23. Luego el 24 de julio, que nuevamente reiteró el incremento de enfermedades respiratorias y aquí es donde ya se sugirió o se instruyó el uso de mascarillas en distintos espacios. Esa fue la segunda ocasión. Y la tercera ocasión fue el 27 de julio, es decir, ayer, cuando nuevamente reportó un registro o un incremento en enfermedades respiratorias, no solo mencionan COVID, y ahí se habla del teletrabajo. Pero el tema, don Eduardo, es que no hablan de cifras, es decir, y ese es un problema, porque yo le puedo decir a usted, hay un incremento, pero ¿cuánto? ¿Y cómo en función de ese incremento uno como ciudadano? O si realmente debe un registro, porque se habla de 2 personas que habrían fallecido ya de COVID. Correcto. Que quizás haya sido otro tipo de la enfermedad. Que pudo tener una enfermedad de base y se complicó. Sí, una neumonía o algo, ¿verdad? Entonces, pero usted está hablando de que hasta ahora nos está mostrando cifras estadísticas de cómo está el comportamiento realmente del COVID en el país. Sí, yo hablo de cómo se está manejando, es decir, cómo se comunica políticamente la información. Y le voy a dar un ejemplo. Este es el caso de Honduras. Veamos Uruguay. Uruguay, el 25 de julio, el Ministerio de Salud también sacó un pronunciamiento y dijo varias cosas. La primera dice, la variante XFG del virus SARS-CoV-2, COVID-19, no ha sido detectado en Uruguay. A nivel nacional, la circulación de COVID-19 se mantiene baja y se continúa con la vigilancia genómica activa. No hay COVID en Uruguay. No hay. Y dice, por lo menos de la nueva variante, no hay evidencia de que esta variante provoque cuadros clínicos más graves ni mayor mortalidad en comparación con otras variantes de Omicron. Y añade, la variante es una subvariante de Omicron. Fue identificada por primera vez en Canadá a fines de enero de 2025 y desde junio o 25 de junio figura como una variante bajo monitoreo según la OMS. Y ahí añade otras cifras, donde dice que hay otros países donde la positividad de esta variante sí ha crecido. Por ejemplo, en Brasil
esta variante representa el 62% de los casos en Río de Janeiro y en el Reino Unido a fines de mayo representaba más del 30% de los casos. Entonces, ¿a qué voy? La población de Brasil, ¿en cuánto se compara con la de Honduras? No, Brasil es más de 15 veces más grande que nosotros. Ok, entonces cuando uno tiene claras las cifras y las dimensiones de la población donde se dan esas cifras, uno puede entender la gravedad del problema y también el alcance de las medidas que los gobiernos reportan. Ahora, vámonos a Estados Unidos. 211 millones de personas en Brasil. Sí. E incluso en Estados Unidos. Es más grande que México. Sí, es más grande que México. ¿Y que Estados Unidos está en primer lugar, creo. Sí, 329 millones aproximadamente Estados Unidos. Yo le digo por eso le digo que le mande una amenaza a un gringo, a un brasileño que le va a parar. Claro, sí. Es una potencia, Brasil es una potencia. Incluso México lo es también. México ya lo es. Sí, ahora Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Le voy a decir, Estados Unidos, yo hice una búsqueda en la región y Estados Unidos es el único país que tiene datos en tiempo real de testeo y positividad y también de muertes por COVID a la fecha. Y vamos a ver algunos de esos datos. Pero antes de eso, recuerden ustedes que actualmente Estados Unidos lo gobierna Trump y Trump no tiene tanta credibilidad, él no le da mucha credibilidad al COVID, a tal punto que cuando él entró al gobierno... Derogó el decreto. Derogó todos los decretos relacionados al COVID. Ustedes lo ven en pantalla. Por lo menos ahí hay 2 órdenes ejecutivas que los emitió Biden cuando gobernaba Estados Unidos relacionados al COVID. Y encima se retiró Trump de la Organización Mundial de la Salud. Y en el texto en el cual él retira a Estados Unidos dice: debido al manejo inadecuado de la pandemia del COVID-19 que surgió en Wuhan, China, y otras crisis globales sanitarias, su fracaso en adoptar reformas y su habilidad de demostrar independencia de influencia política inapropiada de Estados miembros de la OMS. Eso es lo que Trump argumenta. Ahora, vea usted las cifras. Estos son las muertes por COVID-19 en la última semana de julio de 2020 en adelante, como para que entendamos, porque si yo les dije que han muerto 67. En la última semana en Estados Unidos han muerto 67 personas. Por claro, COVID. allá vemos las dimensiones, ¿verdad? Estamos hablando de un país también evidentemente más grande que Honduras. De más de 300 millones de personas. Es correcto, eso es muy importante. Ahora, también es verdad cómo ha bajado. Usted mira la última semana de julio de 2020, fueron 8.229 personas fallecidas y luego la última semana de julio, que es en esta que estamos también, 67 personas. Ahora, vean ustedes el otro dato. Dice el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Al 22 de julio se estima que las infecciones por COVID han crecido en 26 estados, disminuyendo o probablemente disminuyendo en 0 estados y se mantienen sin variaciones en 19 estados. Es decir, según el gobierno de Estados Unidos, sí habría un crecimiento en infecciones por COVID, pero hay que entonces poner en contexto el porcentaje y aquí está la cifra. Se supone que del 14 al 19 de julio la positividad por COVID ha crecido en un 5%, es decir, a cómo estaba en junio. De junio a julio ha crecido y ahí dice que sobre todo ha crecido en 26 estados. Ahora, esto es la importancia de las cifras, pero veamos el tema de las percepciones sociales. Bueno, y solo un paréntesis. Cuando salió el gobierno de Biden, dejó una hoja de ruta para futuros gobiernos de cómo manejar una pandemia, que eso también es importante, don Eduardo Ceci Carolina. Es decir, si yo ya sé cómo es la gravedad de una pandemia en tiempos modernos, bueno, yo creo que también es importante que en este caso, si la gravedad de la situación es que haya teletrabajo para el sector público una semana, hay que hacerlo. Entonces hay que enmarcar eso en un plan, pero hay que comunicar el plan también. Ahora, vean estos datos. Hay un centro de investigación muy reconocido en Estados Unidos que se llama Pew Research Center, que sacó justo en febrero un estudio relacionado al COVID. Y vean ustedes los datos. Dicen que el 72% de los estadounidenses opinan que la pandemia dividió más a Estados Unidos que lo unió. Es decir, no solo la gravedad de la situación, sino el manejo y las opiniones que cada quien tenía de la pandemia hizo que fuera un asunto que polarizara más a la sociedad gringa. Y ahora vean estos porcentajes, porque en la mañana yo los escuchaba y a mí me parece muy válido el planteamiento de decir, ok, si por un lado estás poniendo restricciones, pero por otro hay manifestaciones políticas que evidentemente son una aglomeración de personas, ahí entramos a la politización del tema, queramos verlo así o no.
Y en Estados Unidos, este centro de investigación hizo la encuesta relacionada al COVID segmentada por qué opinan una persona que se tira más a los republicanos y qué opina una persona que se tira más a los demócratas. Y vean ustedes los resultados. Cuando en febrero de este año le preguntaban a las personas si estaba dispuesto a usar mascarillas en lugares con aglomeración, las personas encuestadas que se identifican más con los republicanos, solo el 26% está dispuesto a usar mascarilla, mientras que el que se identifica más como demócrata era en un 60% el que decía que sí quería usar o estaba dispuesto a usar mascarilla. Es decir, el republicano ya no le interesa y no quiere usar mascarilla. Mira lo que me dice aquí. Buenas estimadas.